Hola, muy buenos días. Soy Cristian Álvarez y vamos a entrevistar a un personaje político de relevancia acá en el Portaleando la Mañana. Durante los últimos meses está en su segundo periodo legislativo, donde a partir del 11 de marzo ha dado que hablar por diversos detalles porque a veces no ha podido conciliar de alguna forma intereses dentro de su colectividad, pero ha dado que hablar por sus diferentes posturas en diferentes materias, desde las valóricas hasta las políticas. Inició su carrera política como presidente de la FEUC en el año 2003, se fue a estudiar al extranjero y a partir del año 2014 es diputado y a partir de este año 2018 cumple su segundo periodo como diputado por la provincia del Maipo y Melipilla. Estamos aquí con el diputado UDI, Jaime Belolio, quien ha accedido a conversar con Portales, acá en el Portaleando la Mañana, para conversar sobre contingencias de Chile y también de la política en general. Diputado, muy buenos días, bienvenidos acá a Radio Portales. Muchas gracias, Cristian, por esta invitación aquí a Radio Portales que lamentablemente habíamos estado posponiendo, así que ahora ya estamos aquí en persona. Por fin lo tenemos, así que por lo menos puede cumplir con su promesa. Bueno, Sí. cuénteme, ¿cómo ha sido su segundo periodo legislativo que comenzó durante este año, pero que el primero que tuvo anteriormente tuvo alguna cierta polémica, en fin? Son diferentes, obviamente, no solo porque cambió el sistema de elección a uno proporcional y pasamos a tener un distrito mucho más grande. Yo antes representaba 4 comunas que eran las de la provincia del Maipo, es decir, San Bernardo, Huimpaine y Calera Tango, y ahora pasamos a 14 comunas. Tal como tú decías, la provincia de Melipilla, que por supuesto incluye la comuna de Melipilla, y también la provincia de Talagante, que incluye desde Padre Hurtado hasta Peñaflor, Talagante y la Maipo. Entonces, son todas como las zonas más rurales de la región metropolitana que están en la zona sur y tienen particularidades que a veces no se ven desde Santiago. Por ejemplo, en la inmensa mayor parte de las comunas que yo te acabo de nombrar, no hay Transantiago. Entonces, cuando uno habla de transporte, hablar allá de transporte es hablar de un transporte rural, es hablar no sé, de buses, del metrotren, de otras cosas distintas a las que le toca ver el día a día a las personas que viven en Santiago. Yo también vivo allá, digamos, vivo en el distrito que represento. Y lo otro que es muy distinto también, por Cristian, es que ahora somos gobierno. Entonces, Claro. es súper distinto ser un parlamentario de oposición a que ser un parlamentario de gobierno. Implica que uno puede tener más oportunidades, pero adentro del Congreso más bien tiene que defender y empujar las ideas que el gobierno va poniendo en cada uno de los proyectos de ley. ¿Y cómo ha sido esa relación? ¿Es más fácil, por ejemplo, ser oposición o oficialista, en fin? ¿Cómo también ha sido la relación con los diputados del Frente Amplio que han llegado? No, de todas maneras es más fácil ser oposición, Bien. lejos, porque uno está en una posición como un poquito más pasiva, recibe lo que viene y siempre uno puede criticar algo, digamos, obvio, uno es bien creativo digamos, para tratar de criticar, pero yo trato de ser lo más objetivo posible. O sea, si hay cosas que el gobierno está presentando que a mí no me parecen algunas de ellas, las hago ver, por supuesto, pero no voy a ir tampoco a la prensa a sacarle la cresta, digamos, y ser el primero que lo haga. Claro. Pero sí uno puede también permitirse ser un poco crítico en algunos aspectos, y sobre todo al interior. Yo creo que eso se valora harto. Ujú. Y algo mencionabas tú sobre el Frente Amplio. Yo creo que la composición nueva del Congreso tiene cosas muy buenas y otras que son muy lamentables. De las cosas buenas es que obviamente hoy día hay una diversidad mucho más alta que es más representativa de lo que es la sociedad chilena. Y eso está muy bien. Lo que no me parece muy bien es que hay cerca de 50 diputados que salieron con menos de un 5% de los votos en su respectivo distrito. Y hay alrededor de 30 que salieron con menos de un 30%, o sea, de un 3% de los votos. ¿Por qué te digo que es un problema? No es en todos los casos así, pero en general los diputados que tienen una votación muy baja tienden a no querer buscar algún tipo de consenso, sino que a extralimitar su posición, generar una roce mucho mayor de lo que podría ser razonable, con tal de aparecer un minutito en la prensa, sacar una cuña televisiva o en la radio, porque necesitan más votos. Y si sacaste, no sé, un 0,8%, claro, de más que sacáis un 1,5 si es que sale hartas veces en la prensa. Y ahí es parte de lo que yo creo que perjudica un poco como el debate mismo que está ocurriendo hoy día al interior del Congreso. Yo no quiero concentrarlo exclusivamente en el Frente Amplio, pero ellos tienen la mayor concentración de parlamentarios que tienen baja votación. Yeah. Y sí me parece que algunos de ellos, no sé, como a mí personalmente me han defraudado, digamos, yo esperaba más. Yeah. Y otros me parece bien, pero que todavía como que no han... Sería injusto medirlo ahora que llevamos recién, no sé, llevamos 6 meses, 7 meses en su trayectoria completa. Hay otros que yo espero un poquito más, digamos, que puedan mover a su propio mundo, sus propios votantes, hacia algo
que vaya más en la modernidad, como lo que ha hecho, en mi opinión, alguien como Gabriel Boric, que es alguien que se ha atrevido a ir en contra del el votante, comillas, típico, de no solamente de los autonomistas, sino que del Frente Amplio. Y desafiarlos en algo que para algunos de ellos era súper difícil, como por ejemplo el tema de la violación de los derechos humanos de regímenes autoritarios de izquierda. Y produce todo este conflicto, produce toda esta discusión. Me gustaría ver en esa misma lógica, bueno, Vlado Milosevic también lo ha estado haciendo, pero me gustaría ver a Giorgio Jackson en eso. Y la verdad es que nunca lo he visto en eso. Me gustaría ver a Miguel Crispi en lo mismo, a Pablo Vidal en lo mismo, a Natalia Castillo, que son personas muy potentes, que están muy bien formadas, pero que lo que uno quisiera es que también ayudaran a que su propio sector dejara atrás algunas ataduras, sobre todo autoritarias, que justifican hoy día violaciones de derechos humanos que es simplemente inaceptable. Claro. Así como algunos también hemos tratado de hacer lo propio en nuestro propio sector, digamos. Exacto, pero esa ambigüedad que usted acusa también se da en el oficialismo, en Chile Vamos, puesto que cuando se habla, por ejemplo, de las violaciones de los derechos humanos ocurridos en la época que hay en Chile, hay algunos que aparecen defendiendo con todo también el régimen de Pinochet. Sí. ¿Se da también ese problema a nivel general? Se da porque todavía la política, todavía sigue siendo rentable para la política quedarse pegado en el pasado. Entonces generar la división que surge a partir de la ruptura democrática y la dictadura todavía sigue siendo muy mayoritaria en quienes comandan los partidos, con excepciones, que son algunos partidos, digamos, más jóvenes, llamémoslo así, como Evópoli, como algunos del Frente Amplio, pero en los otros todavía muchos de los consejeros, de quienes están en las directivas, fueron parte de ese quiebre. Yo no estoy diciendo con esto que haya que jubilar a todos aquellos que hayan participado de uno y otro lado, pero no puede eso imposibilitar el que uno tenga una posición firme, y para mí la posición tiene que ser sin ambigüedades, es decir, que no se puede justificar nunca la violencia como método legítimo de la política, que no se puede transgredir los principios esenciales de la democracia como ocurrió con Allende, pero eso no puede justificar luego un golpe de Estado, que uno sabe cómo los golpes de Estado entran, pero no sabe cómo salen, y que de allí deriva en violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Y termina entonces ahora que se conmemoró hace poco, claro, con el no, y entonces empezamos con la discusión sobre no sé, lo que pasó en el post plebiscito, que me parece súper legítimo, digamos. Ahí es otro mundo en el cual uno empieza a discutir. Y no sé, mis principales diferencias que tengo con alguien como Gabriel Boric, que tengo infinita, no son solo sobre pasado, sino que sobre todo son sobre futuro. Y yo creo que eso interpreta más también a las personas de a pie. Perfecto. Pasemos a la gestión que ha sido el gobierno. ¿Qué dificultades y qué acierto ha tenido el actual gobierno, Sebastián Piñera? Bueno, yo creo que hay algo que cambió para todos los gobiernos, sea quien sea, que es difícil gobernar, porque la lógica como de un poder más vertical cambió a una lógica de un poder horizontal. Segundo, de una sociedad que era más bien pasiva en reclamar distintas cuestiones. Hoy día es lo contrario, es súper activa en hacer clara cuál es esa crítica, así como también en querer participar no solo del producto final de algo, sino que también de la etapa de formulación del proyecto. Y ahí vemos a sociedad civil muy organizada, también a personas que se organizan para salir a marchar y otro, que hace que la conducción de un gobierno sea siempre más difícil. Lo que he visto bien hasta el momento es que Piñera ha sido claro en que quiere llegar a mayores acuerdos, que la lógica de polarización que nos reinó en los últimos 4 años es una que hay que olvidar, que la retroexcavadora está guardada y sin benzina, y entonces hay que generar consensos que permitan avanzar en conjunto, sin que eso signifique que no vayamos a tener diferencias en muchos proyectos, como es evidente que ha ido ocurriendo. Pero es una lógica más bien de llegar como a acuerdos prelegislativos que no son oscuros en una cocina, sino que son abiertos a la luz del día, en donde se ve. Y ahí está el trabajo de las comisiones, ahí está la pega que se ha querido poner de relevancia sobre algunos que quizás estaban un poquito más olvidados. Por eso a mí me encantó la señal que hizo Piñera, que el día del cambio de mando lo primero que hace es ir a un centro del Sename. Eso marca un poco la lógica de justicia que quiere inspirar a este gobierno, y que ahora, para ir a algo más reciente, expuso el ministro de Desarrollo Social en esto que se llamó Compromiso País, que son estas 16 nuevas vulnerabilidades sociales
algunas de las cuales no es que sean nuevas, digamos, o sea, las conocemos Claro. hace rato, Ujú. pero las pone arriba de la mesa para que sea una urgencia para la política, para tener políticas directas que permitan mejorar la calidad de vida de cada una de esas personas. Pero el problema es que, o las críticas más recurrentes que he escuchado desde los partidarios del gobierno, es que le ha tratado de hacer caerle bien a sus opositores para de alguna forma no tener tantas complicaciones, pero deja abandonada hacia sus partidarios. ¿Usted cree que pasa eso? No, yo encuentro que no, porque hasta el momento no hay ningún tema que no haya sido como previsto. No sé, hubo obviamente molestia de algún sector más conservador dentro de Chile Vamos por el tema de identidad de género. Pero lo que para algunos es una crítica, para mí es al revés, es una felicitación el que él haya querido tomar una posición sobre un tema que es humanitario, que tiene que ver con la dignidad de las personas, y haya decidido, en vez de hacerse el loco, digamos, porque era un Claro. proyecto que no era de la administración Piñera, sino que venía de la administración Bachelet, y hacer una indicación y poner al ministro de Justicia a encabezar eso en una comisión mixta y llegar a un acuerdo. Y a mí me parece que eso lo engrandece, en vez de... Yo no sé qué es lo que esperaban los otros, digamos, que dijera así como... no hago nada, digamos, y dejamos que pase cualquier cosa. Obvio que no. Tiene una responsabilidad, y la responsabilidad era hacer una ley que fuera adecuada, digamos. Y a mí me parece que es adecuado el que los mayores de 18 puedan recurrir al registro civil para hacer su cambio de sexo registral, y los menores de 18, pero mayores de 14, tengan que ir con sus padres a un procedimiento con un juez de familia. Eso me parece del todo razonable, y fue lo que empujó Sebastián Piñera. Por supuesto que la ley no terminó exactamente como la propuso el gobierno, por eso que hay un congreso, digamos. Claro. Pero que la típica crítica de como lo hace para tener un gesto con los otros, no, lo hizo por convicción. Y así en otras materias Piñera ha sido súper claro, digamos, en que, no sé, en tema de derechos humanos, claro, algunos de nuevo le critican lo que hizo en el gobierno pasado, y continúa la misma senda ahora porque lo cree, no es por encuesta. Y cuando yo vea que hay, no sé, algún aspecto en que tomen una decisión más bien basado en la encuestitis, por supuesto que me sumo a esa crítica, pero hasta ahora no lo he visto. He visto que se sube y se baja la aprobación dependiendo de las coyunturas, dependiendo también de lo que va empujando el gobierno, y quizás lo único que te diría es que las personas están un poquito impacientes en términos de qué va a pasar con el crecimiento económico, con la mejora de los salarios, la mejora de los empleos. Ahí va más lento de lo que uno quisiera. Ahora, no es culpa solo del gobierno, sino que también hay un contexto mundial en donde ocurren muchas cosas, las inversiones, pero ahí podríamos ir todavía un poquito más rápido, y me gustaría que el gobierno le pusiera acelerador a fondo. Pero no teme que el gobierno esté cayendo presa de sus propias promesas, o sea, que esté tratando de, o sea, no que esté tratando, pero esté prometiendo cosas que a la larga o no puede cumplir o tenga dificultades enormes para poder hacerlo. A ver, yo creo que se aprendieron varias cosas con respecto al gobierno pasado, en que sí habían como ciertas expectativas o promesas sobre temas que eran, como dices tú, muy difíciles o casi imposibles de cumplir, especialmente en materia de seguridad. Cuando se decía esta frase como de se le acabó la fiesta a los delincuentes y otros, claro, eso es muy riesgoso, porque cualquier sociedad, aún la más avanzada, aún existen casos de violencia, delincuencia, homicidio. Lo que uno puede hacer es tratar de disminuirlo al máximo para que no signifique un perjuicio para la vida común de las personas. Y te doy un dato que a mí me llamó mucho la atención. En el mapa de la vulnerabilidad, una de las personas que están dentro de ahí son todos aquellos quienes en el último mes han presenciado de forma directa o una balacera o narcotráfico. No microtráfico, sino que narcotráfico y balacera que tenga que ver con el tema de las drogas. Y sumados son cerca de 2,5 millones de personas. Eso es brutal. Entonces, claro, uno no puede decir, mire, nosotros vamos a terminar con eso, porque sería mentirle a las personas. Pero sí disminuirlo para que nadie se sienta inseguro en su propio hogar, a tal punto que se acostumbre a escuchar balazos, digamos. Ese tipo de cosas no es razonable en una sociedad moderna. Y por supuesto que todo gobierno queda preso de sus promesas, a diferencia de lo que pasaba con los gobiernos, yo te diría aquí hace 15 años para atrás. Es que antes no había internet, y entonces los políticos hacían promesas, pero se las llevaba al viento, Claro. porque no quedaba registro. En cambio hoy día todo queda registrado en todas partes, y por tanto es mejor para la ciudadanía hacer el contrapunto, y eso me parece bien, porque exige una mayor coherencia a la política de cumplir lo que uno dice. Entonces, que cuando uno promete algo, ya sea que lo dice en un meeting chiquitito en un barrio de cualquier lugar, bueno, alguien va a estar ahí grabando, o alguien va a poder subir esa información y te la van a hacer valer, te van a decir, ya pues, oiga, usted dijo esto, ¿y ahora qué?
Entonces, ahí el presidente ha sido bien claro en que las metas del gobierno y el programa de gobierno es el que se quiere implementar. Algunas cosas requieren ley, y aquellas cosas que requieren ley implican que tenemos que conseguir esa mayoría, y otras cosas son más bien de gestión. Y en las de gestión, bueno, que sí son responsabilidad pura, llamémosla así, del gobierno, yo creo vamos bien, me gustaría con más acelerador a fondo, y en las que son con ley, me gustaría que generáramos ojalá una coalición un poquito más estable, y no tener que ir a... alguien decía así como a pirquinear, ¿no? Así como ir a la roca, digamos, y sacar un pedacito para estar justo en la quema. Y yo creo que la manera de hacerlo, aunque suena paradójico, no es solamente yendo al Congreso a buscar los votos, sino que es yendo a comunicar los beneficios de las distintas políticas a la ciudadanía. Y cuando eso es mayoritario, entonces vas a también tener esa mayoría al interior del Congreso. Perfecto. Pasemos ahora al ámbito de su partido. ¿Ha generado algún tipo de expectación o recriminación, incluso dentro de su colectividad, la postura que ha tenido usted en materia de derechos humanos? Cuénteme, ¿cómo ha sido esa convivencia a pesar de todas estas recriminaciones y críticas que usted ha hecho al respecto? O sea, yo no me arrepiento en lo absoluto, digamos. Y si tuviera que pasar de nuevo por lo mismo que pasó ahí en el 11 de septiembre y para la conmemoración del no y otro, diría y haría exactamente lo mismo. Me parece que la UDI hizo un trabajo en reconocer las violaciones de los derechos humanos a 30 años, con este documento que se llamaba La Paz Ahora, que lideró en su momento Pablo Longueira. Claro. Y me parecía que ahora ya era momento de hacer otro distinto. Porque, perdón, eso fue hace 15 años atrás, es decir, eran 25 años. Entonces era el momento de ir como ya a un 2.0 o 3.0. ¿Y qué implicaba eso? Que todo militante de la UDI estuviera disponible, y especialmente sus autoridades, porque son quienes representan la cara del partido, a firmar algo que dijera, mire, nosotros vamos a condenar siempre cualquier violación a los derechos humanos, sin más. Sin empezar con el contexto, sin empezar con nada, porque nunca el contexto va a permitir justificar moralmente una violación a los derechos humanos. Y eso implica también tener no solo una apertura, sino que una acción positiva hacia la reparación y hacia la justicia. Porque lo mismo que además queremos exigirle a los otros países, algunos de los cuales nuestros militantes son súper activos en criticar la dictadura atroz de Venezuela, la dictadura totalitaria de los Castro en Cuba. Bueno, pero si nosotros queremos que allí haya justicia y que no haya violación de los derechos humanos, implica que nosotros tenemos que tener el mismo estándar. Y eso fue lo que tratamos de empujar. Algunos no entienden, algunos te obligan a pensar en esta tesis que es como del paquete completo que le llamo yo. Es decir, que te dice, mira, dada la existencia de, no sé, de un PS que ratificaba también la lucha armada como una vía de alcanzar el poder, dada la existencia del MIR, las expropiaciones, la UP, la ENU, entonces se justificaba el golpe, y de ahí la única manera era con violaciones de los derechos humanos, y después, como nos fue bien económicamente, entonces tenés que decir que estás a favor de todo o en contra de todo. Y digo, no es así la cosa. y por eso que partí diciéndote, no, uno no puede justificar la violencia, la democracia es el mecanismo que más respeta la dignidad de las personas y la libertad de las personas, por tanto, cuando cae en la democracia es un problema para la humanidad. La violación de derechos humanos no tiene ninguna justificación ni contexto, y la economía nunca va a ser capaz de justificarte el que ocurra una atrocidad. Entonces, esa mirada yo sé que la comparten muchas personas, algunos viejos, y mayoritariamente los jóvenes al interior de la UDI. En la sociedad, por lejos, digamos, yo creo que eso gana. Y entonces, claro, se genera como una tensión, como si lo único que tuviéramos como en común al interior de la UDI sea el pasado. Y yo me niego a eso. Y creo que en la elección que viene ahora, lo que se juega en el fondo, no es solo la persona que encabeza el proyecto de la UDI, sino que se juega también cuál es la visión política que va a primar. Es decir, la visión que quiere ir hacia la derecha para que no se abra por la derecha y José Antonio Kast siga creciendo, o la opción, que más bien en este caso representa Macaya, que es de mirada y apertura frente al futuro, de reconocer que hoy día el país es radicalmente distinto, y si queremos tener una mirada política de futuro, no tenemos que encerrarnos en una esquina, que puede ser pan para hoy pero hambre para mañana. Y al respecto, ¿qué le ha parecido la gestión de Jacqueline Berresenberg, que le tocó competir en su minuto? Bueno, obviamente yo no tengo una buena impresión. Yo perdí la elección con ella, entonces esto no tiene que ver con que como tratan de caricaturizar quiénes son sus seguidores, digamos, decir, no, es que estáis picado porque perdiste. Yo
me pasa que perdimos y al día siguiente, obviamente, uno se toma un momento para tener su propio duelo, y al día subsiguiente ya fuimos de nuevo a donde estaba la presidenta a decirle, mire, esto fue nuestro plan de trabajo, se los ofrecemos acá. Y lo que nos llegó fue un portazo en la cara. Y de ahí en adelante una especie como de persecución a todos aquellos que no estaban o no habían estado con la directiva de ese momento. Entonces yo tengo una mala opinión en el sentido que ha sido un liderazgo muy vertical, un liderazgo solitario, que ha tendido a dividir, a generar así como una cuestión como media sectaria, y eso creo que le hace súper mal a la UDI. Y por lo mismo yo esperaría que hubiese un cambio ahora. Y si ella vuelve a ganar, bueno, obviamente está en su legítimo derecho de seguir dirigiendo el partido. Yo no le resto en ningún caso legitimidad, digamos, a que ella sea presidenta. Lo que pasa es que los partidos no son instituciones de un hombre o una mujer, sino que son instituciones colectivas. Y hay ciertas decisiones que tienen que ser también discutidas en lo colectivo, como por ejemplo la visita a Bolsonaro, que a ella se le invita en su carácter de presidenta de partido. Y como es algo que involucra a todo el partido y de alta connotación, lo básico habría sido que ella preguntara en la directiva cuál era la opinión. Eso no ocurrió. Entonces, claro, todos nos enteramos literalmente por la prensa de que ella efectivamente estaba yendo allá a visitarla, claro. y ir a visitarlo antes de que gane, que es lo que se ve lamentablemente más cercano, implica que le va a decir como me gusta este estilo de liderazgo. Y aquí permíteme un segundo, porque la corrupción y el fracaso absoluto de las ideas del PT y el Foro de Sao Paulo no justifican cualquier cosa al otro lado. Porque cualquier cosa puede ir en contra de los valores democráticos que muchos no solamente defendemos, sino que creemos con convicción. Entonces, por supuesto que yo no votaría nunca, jamás, por Haddad, que no entendió nada, digamos, que el día siguiente va a ver a Lula, que está preso por corrupción, y sus dirigentes que están exactamente lo mismo. Y desde Chile algunos no hacen la autocrítica, que la razón por la cual Bolsonaro tiene la aprobación que tiene es por culpa de ellos, es por culpa de esa izquierda. Es brutal, porque los brasileros no votaron a Bolsonaro porque fueran homofóbicos, porque fueran, no tengo idea, misóginos. No, lo votaron a pesar de todo eso, porque es la alternativa que permite sacar a la corrupción dentro de la política. Pero de ahí a estar así como hiperanimado porque Bolsonaro va a ganar, a mí me parece que hay un mundo de diferencia, porque Bolsonaro ha puesto muchas dudas sobre esta democracia liberal que se basa en la dignidad de las personas, que se basa en la libertad y se basa en una sociedad que contribuye. Entonces, de nuevo, es como la expresión que te decía antes, claro. Es pan para hoy pero hambre para mañana, porque ¿qué ocurre si mañana tiene dificultades Bolsonaro? Dado lo que ha expresado durante tanto tiempo, ¿se va a poner más autoritario? ¿Qué pasa con la visión que tiene en materias fundamentales para nosotros? O sea, algunos me dicen, no, pero es que mira, en la economía tiene un buen futuro ministro de Hacienda. Sí, y qué bueno que sea así, pero para que sea sostenible el progreso de un país, requiere lo anterior, y lo anterior es la libertad humana y la dignidad humana. Y si eso está en riesgo, entonces yo no puedo seguir con lo que sigue. Simplemente tengo que parar y decir, ojo, sorry, a mí no me interpreta. Perfecto. 2 preguntas finales para terminar esta entrevista. ¿Usted va a permanecer en la UDI si gana Jacqueline Van Riesenberghe? ¿Y cómo se imagina su carrera política en el futuro? Con respecto a la primera, la decisión de mantenernos al interior de la UDI fue una decisión colectiva, no fue una decisión solo mía. Nos juntamos con hartas personas, lo conversamos bastante después de la elección que me tocó a mí, digamos, encabezar y luego perder, y dijimos sí, nosotros creemos en esa renovación, creemos en ese proyecto y vamos a seguir empujándolo. Pero, tal como te decía antes, lo que se juega en la UDI hoy día no es solamente qué tipo de liderazgo es, sino que cuál es la tesis política que gana. Y frente a eso, es que después de la elección nos vamos a volver a juntar y vamos a tomar también de nuevo una decisión que es más colectiva, en la cual pueden haber diferencias, pero obviamente que uno tiene que volver a repensar si esas ideas y esas convicciones, que para mí son esenciales en política, pueden plasmarse al interior de la UDI o no. ¿Y qué pasa con mi carrera política? Bueno, yo nunca he tenido un Excel así como de, mira, esta es la celda que viene, este es como el paso que viene.
Sí creo que lo más posible es que yo no vaya a la reelección de diputado y trate de emprender nuevos rumbos en eso, digamos. O sea, ¿Belolio senador? Podría ser, es una alternativa que podría ser entretenida. De nuevo, si tiene sentido, si es una cuestión que es más colectiva y tiene un para qué. Para mí eso es lo que me mueve estar en la política. Y si no, bueno, siempre hay otras formas en las cuales uno puede seguir aportando a lo público. Perfecto. Le agradecemos por esta entrevista, por haber asistido acá a Radio Portales, diputado, así que tiene las puertas abiertas acá en nuestra radio emisora. Muchas gracias, un abrazo. Muy bien, ahí estaba el diputado Jaime Belolio de la UDI, quien acaba de conversar con nosotros acá en Radio Portales en el Portaleando la Mañana. Continúe nuestra programación y esta entrevista va a estar disponible en nuestra página web. Muy buenos días.